¿ya? Perfecto. La presentación de hoy día entonces va a ser de trastorno por estrés postraumático en el paciente quirúrgico de politrauma, ¿ya? Ahí están mis datos, mi correo electrónico por si alguien necesita contactarme después de la presentación. Como bien decía Juan Pablo, mis afiliaciones son primero con el complejo asistencial Sotero del Río, ¿cierto? Ahí compartimos el espacio con el doctor Otolino, con el doctor Ramos. El grupo clínico MAS, que también es un grupo de consulta privada en este caso, que se dedica a pacientes con patologías del espectro postraumático. Soy docente de la Universidad Católica en pregrado y posgrado. Soy docente dentro del Hospital Sotero del Río también a becarios de la Universidad Diego Portales, ¿ya? Y soy parte de la unidad de trauma y disociación del Departamento de Psiquiatría de la Universidad Católica y soy miembro de la Asociación de Psicoterapeutas MDR Chile, ¿ya? El corazón de esta presentación es esta de APP, ¿ya? La implementación de la detección sistemática y el tratamiento para estrés postraumático en los pacientes politraumatizados es racional, es necesaria, además de racional, y es costo efectiva de implementar, ¿ya? Lo que sigue a continuación es yo intentando convencerlos de esto, ¿ya? Los conceptos clave para hoy día es, primero, qué es y cómo se produce un trastorno por estrés postraumático, por qué eso es un problema en las redes de salud, ¿ya? Cómo y cuándo hay que intervenir sobre el trastorno de estrés postraumático y cómo podríamos llevar esto al tratamiento de pacientes en politrauma, enfocado en particular en nuestra realidad local del Hospital Sotero del Río, y ahí espero que pueda servir a miembros de otros complejos asistenciales como para pensar en sus unidades, ¿ya? Pensemos en un evento traumático que afecta tanto a mis pacientes de psiquiatría como a los pacientes politraumatizados de ustedes, un choque severo, ¿cierto? ¿Ya? Durante el choque y en lo inmediatamente después, toda la información sensorial va a estar llegando al tálamo del cerebro, ¿cierto? Una estructura en la base que compone materia principalmente gris, ¿ya? Va a estar también activada toda la que es la red de núcleos del tronco encefálico, que señalizan mediante monoaminas hacia el resto del cerebro. Va a estar activa la corteza orbitofrontal, ¿cierto?, en la parte anterior y basal del cerebro, con todo lo que es la información sobre estados emocionales del instante. Va a estar muy activo el hipotálamo, con todo lo que es la regulación neuroendocrina frente al estrés. Va a estar activo el giro del cíngulo, ¿cierto? Ahí vemos una imagen del cerebro en su cara medial, la parte anterior, justo adelante del cuerpo calloso, eso es el giro del cíngulo anterior, que va a detectar información de contexto y de estímulos salientes, ¿ya? Y el lóbulo temporal va a estar activo reportando todo lo que es información relacionada con recuerdos y asociaciones complejas relacionadas a este evento que irrumpe, ¿cierto?, en la atención del individuo. Toda esta información converge en la amígdala cerebral, ya que va a ser un poco el protagonista de lo que yo les voy a contar a continuación en términos neurológicos, ¿ya? Si uno ve un corte del cerebro, aquí tenemos el lóbulo izquierdo del cerebro, mirado en un corte coronal, ¿cierto? En la parte inferior está el lóbulo temporal y hacia la parte medial del lóbulo temporal, en el recuadro rojo, pueden observar la amígdala, ¿ya? Que si uno superpone a esa estructura una almendra, se entiende bastante bien por qué le dan ese nombre. Amígdala significa con forma de almendra, ¿ya? Es un núcleo. O sea, es un conjunto, un acúmulo de neuronas, ya con poca sustancia blanca dentro de ella. Las eferencias amigdalinas, o sea, hacia dónde se dirige la información que procesa la amígdala, es principalmente a través de tres vías. La comisura anterior, que es un haz de sustancia blanca que conecta las dos amígdalas, ¿ya? La estría terminal, que es un haz de sustancia blanca que sale hacia posterior y da la vuelta por arriba del tálamo y sinapta en el camino con núcleos de la cama de la estría terminal, con el área septal y se dirige después al hipotálamo y al tronco encefálico, ¿ya? Y en el camino también irradia hacia los ganglios de la base, el núcleo accumbens, donde se señaliza motivación, el caudado y el putamen, donde la amígdala tiene capacidad de entrar directamente en loops de activación de conducta motora, ¿ya?
Y bueno, les mencioné el hipotálamo, ¿cierto?, para activar todo lo que son respuestas neuroendocrinas, ¿ya? Y la tercera vía de salida de la amígdala es la vía amigdalofuga ventral, ¿cierto?, que se observa en ese corte saliendo desde la amígdala hacia los núcleos hipotalámicos también. Ahí tiene un doble loop la amígdala, ¿cierto? Tiene dos maneras de entrar al hipotálamo, y también a través de esta vía se dirige a los núcleos de monoaminas del tronco encefálico, núcleos del RAFE para regular serotonina, el locus coeruleus para regular el sistema simpático, y el núcleo dorsal del vago para regular el sistema parasimpático. Y importantemente se dirige a la sustancia gris periacueductal, y a través de eso puede regular la producción o la moderación del dolor, ¿ya? En el camino también, esta vía amigdalofuga ventral da irradiaciones hacia la corteza prefrontal para permitir procesamientos cognitivos de diferentes niveles, ¿cierto? A la corteza del cíngulo, donde regula detección de errores e información saliente, o sea, información nueva e importante, a la corteza insular, y a la corteza temporal inferior, los giros parihipocampal y hipocampal, donde va a poder dirigir la recuperación y la modificación de memoria, ¿ya? Juntando todo esto en términos funcionales, la amígdala, a través de las tríadas terminales, es capaz de activar respuestas fisiológicas primitivas, ¿ya? Capaz de regular los niveles de placer y motivación que tiene una conducta en particular, y es capaz de regular respuestas motoras rápidas a través de los ganglios basales, ¿ya? Y también con sus vías hacia niveles superiores, también es capaz de regular conductas emocionales y cognitivas, ¿ya? A través de la vía amigdalofuga ventral, la amígdala tiene capacidad de regular los núcleos de monoaminas, ya a nivel del tronco encefálico, por lo tanto puede regular los niveles de alerta, ya, y la percepción del dolor. Y a través de las vías más anteriores de la vía amigdalofuga ventral, puede regular procesamiento cognitivo, procesos relacionados con memoria, y monitoreo tanto interoceptivo como exteroceptivo, detección de errores y sensaciones. Teniendo eso, cuando ocurre este evento traumático, la amígdala está en una situación bastante privilegiada para poder despertar una respuesta conductual veloz, sin requerir procesamiento de centros superiores, ¿ya? Para gatillar la respuesta frente al peligro y ubicarse en algún sitio de esta curva, ¿cierto?, que parte con la alerta, pasa por la lucha-huida, ¿cierto?, y después los sistemas de shutdown fisiológico, de aterrarse, atontarse y después desmayarse, ¿ya? La amígdala entonces tiene un rol crucial en coordinar la respuesta inmediata frente a los estímulos noveles, y sobre todo a los estímulos peligrosos como este choque que estamos describiendo, ¿cierto? Pero también tiene un rol crucial en coordinar el aprendizaje después de ejecutar la respuesta, ¿ya? En términos evolutivos es muy importante y muy efectivo aprender de cada situación estresante que yo vivo, porque me deja preparado para la siguiente situación estresante. Frente a un evento, una forma de guardar memoria, ¿cierto?, es el componente narrativo, ¿ya? El componente narrativo va a predominantemente depender del hipocampo como estructura, y ven un corte mirado desde posterior y lateral desde el cerebro, se retira el lóbulo temporal y parietal, la juntura de los dos lóbulos, y en la profundidad del ventrículo lateral de su cuerno posterior se puede observar el hipocampo, ¿ya? Pintado ahí celeste. Está justo detrás de la amígdala en términos anatómicos, ¿ya? Y el componente narrativo incluye contexto del evento, ¿ya? O sea, dónde sucedió, cuándo sucedió, qué estaba pasando mientras todo esto sucedió. Incluye el significado, o sea, todo el procesamiento cognitivo que yo le puedo dar al hecho del evento. Y importantemente es una memoria que es reactivada a voluntad, ¿ya? Yo no me acuerdo en cualquier momento de los eventos de su componente narrativo. Más bien, yo voy a pensar, voy a recordar en forma voluntaria. Por otro lado, los eventos también guardan una memoria como un componente sensorial. El componente sensorial va a quedar guardado, entre comillas, en las cortezas sensoriales, coordinado por otros sectores del cerebro, pero tengamos eso como idea. Y lo importante es que el componente sensorial es atemporal, ¿ya? No tiene un contexto, es no espacial, o sea, no lo puedo ubicar afuera de mí, sino que siempre está referido al cuerpo,
¿ya? Y se reactiva no en forma voluntaria, sino que por similitud. Cuando en las cortezas sensoriales hay algún estímulo que se parece a este componente de memoria, se me activa esa memoria sensorial del evento, ¿ya? Habitualmente, frente a eventos estresantes de los que yo logro aprender, esto funciona en forma integrada, ¿ya? Estos dos canales de memoria para cada evento, ¿ya? Sin embargo, cuando el estrés al que me enfrento es extremo, el tiempo no es que sea oro, es sobrevida. Ya tener una respuesta conductual rápida frente a un estrés extremo es lo que puede mediar vivir o no vivir para un organismo. Entonces, la amígdala, a través de las vías que yo le mostré, lo que va a hacer básicamente es desconectar las cortezas cerebrales, ¿ya? Y privilegiar el procesamiento conductual a nivel de ganglios basales y estructuras subcorticales, ¿ya? Porque es lo que permite una respuesta mucho más rápida, porque las vías de la amígdala, uno, salen directamente a estos núcleos, y dos, son núcleos que tienen respuestas más primitivas, por lo mismo menos reguladas, con menos pasos, ¿ya? Y puede activarse una respuesta mucho más rápida, ¿ya? El precio que hay que pagar por eso es que el desconectar las cortezas por parte de la amígdala impide que se active en forma correcta o la forma habitual en que se regula la memoria en la corteza cingulada anterior, ¿ya? El cíngulo, que es esta corteza que va bordeando el cuerpo calloso por la cara medial de cada hemisferio, ahí les tengo dibujado y pintado con amarillo la parte anterior de la corteza del cíngulo, tiene un sector ventral o pregenual, porque está delante de la rodilla del cuerpo calloso, ya que tengo ahí encerrado en verde, que regula y refina los aprendizajes de la amígdala frente al estrés, ¿ya? Al revés, en su sector posterior, tiene el cíngulo anterior dorsal, ¿ya? Activa la amígdala frente al estrés y aumenta la respuesta. Este regulador por freno y por activador tiene un cierto balance que es el que permite que la amígdala active la respuesta, pero que no es una respuesta desregulada, ¿cierto? Y de la que se puede aprender después del evento estresante, ¿ya? Cuando tengo un evento de estrés extremo en que el cíngulo anterior no logra regular a la amígdala, lo que sucede es que la amígdala queda hiperactivada después del evento. Aquí pueden ver en un estudio de resonancias funcionales cómo la relación funcional, ¿cierto?, es perfectamente inversa, es decir, a más activación del cíngulo anterior ventral, menos activación voy a tener de la amígdala, ¿ya? Y viceversa. Por lo tanto, frente a este estrés extremo, la amígdala va a quedar, entre comillas, desbloqueada, hiperactivada frente a futuros eventos estresantes, ¿ya? Y va a haber una activación persistente, de hecho, porque el cíngulo se va a deteriorar en forma anatómica también, ¿ya? En pacientes que presentan un estrés postraumático uno puede observar que este sector que tengo ahí marcado en rojo, ¿cierto?, de un metaanálisis de resonancias magnéticas estructurales, tiene un empequeñecimiento de las cortezas del cíngulo, ¿ya? Y que eso correlaciona con la intensidad de los síntomas. A mayor intensidad de los síntomas, más reducido el tamaño cortical, ¿ya?, del cíngulo anterior, porque el evento estresante no solamente disregula la amígdala, sino que además es dañino en términos orgánicos para el funcionamiento del cíngulo anterior, ¿ya? En la práctica, entonces, vamos a tener un cíngulo anterior que va a estar en insuficiencia funcional después del evento estresante, porque fue desconectado originalmente por la amígdala, y eso a la larga trae como consecuencia una amígdala hiperactivada, que resulta dañino, ya se hace como un loop de feed-forward, en que la amígdala disregulada va dañando el cíngulo anterior va perdiendo la capacidad de regular a la amígdala, y esto cae en una cascada, ¿ya? Y a más puntaje en términos de síntomas de estrés postraumático, más deteriorada se ve la función del cíngulo, ¿ya? Son directamente, o más bien indirectamente relacionadas, ¿ya? Se forma entonces un feedback reverberante en que el cíngulo anterior está deteriorado, ¿ya? El cíngulo anterior pregenual, pero no tiene este mismo sufrimiento el cíngulo dorsal que yo les había mostrado en rojo, ¿cierto?, que fomentaba la actividad de la amígdala. Entonces, en vez del estado saludable que muestro en el gráfico a la izquierda, en que predomina una actividad del cíngulo ventral, ¿ya?, que permite regular a la amígdala, vamos a tener el gráfico más bien de la derecha, en que se hiperactiva el cíngulo dorsal, se hipoactiva el cíngulo ventral, y tengo una amígdala disregulada
constantemente estimulada por la corteza frontal, ¿ya? Eso es a lo que les vamos a llamar estrés postraumático. En la práctica, en las personas que desarrollan este defecto anatómico funcional que yo les he mostrado, van a quedar con un sesgo neurológico hacia una amígdala hiperactivada y hacia un exceso de experimentación del miedo, porque no hubo un aprendizaje regulado después de la conducta frente al estímulo estresante, ¿ya? Además, como hubo esta interrupción del funcionamiento de las cortezas al momento de aprender el evento extremadamente estresante, lo que va a verse predominantemente inhibido va a ser el componente narrativo de la memoria, ¿ya? Porque eso es lo que depende de cortezas más elevadas, a diferencia del componente sensorial, ¿ya? Por lo tanto, además del sesgo neurológico hacia la hiperactivación de la amígdala y hacia la experimentación del miedo, el sesgo cognitivo experimentado por la persona va a ser hacia una memoria imprecisa, porque es una memoria predominantemente sensorial, y además, como habíamos visto, es una memoria que se reactiva en forma inespecífica, por similitud y no por voluntad, ¿ya? ¿Cómo se ve esto clínicamente? A eso es lo que llamamos un estrés postraumático, ¿ya? Yo les acabo de mostrar un poco cómo falla el tema neurológico. En la clínica, cómo se presenta este paciente, esos son los criterios que intenta recoger el DCM, ¿ya? Con todas las limitaciones que tiene el DCM, gracias a que el estrés postraumático es una patología muy estudiada, ¿ya? Los criterios DCM son bastante razonables y recogen bastante bien la realidad, ¿ya? El primer criterio que se pide es que haya una exposición a un evento traumático. En nuestro ejemplo nos mantenemos con este choque, ¿cierto? El segundo criterio es que hayan fenómenos de reexperimentación, ¿ya? Yo les había mostrado, ¿cierto?, que la corteza hipoactivada o desactivada por la amígdala durante el evento estresante permite que solamente se guarden los componentes sensoriales de este evento, ya de esta memoria. Y como es reactivada por similitud, va a ser muy fácil que estímulos que debieran ser neutros reactiven la memoria. Entonces, frente a cualquier auto, la persona que sufrió este accidente va a recordar el accidente, ¿ya? Pero, por ejemplo, películas infantiles que le recuerden, que tengan algún componente similar, también pudieran reactivar la memoria traumática. Y se pueden ir generando asociaciones. Por ejemplo, el niño que vio esa película ahora también genera una activación por similitud del recuerdo traumático. Y ese niño con su madre, por ejemplo, ahora la madre quedó asociada al niño, el niño está asociado a la película está asociada a los autos, y los autos al evento traumático, la madre también reactiva el evento traumático, ¿ya? Y el estar con la madre en pareja también ahora reactiva el evento traumático, ¿ya? Se genera una suerte de cascada o de bola de nieve en que cada vez más estímulos neutros por similitud y condicionamiento van a activar este recuerdo inespecífico pero traumático, ¿vale? Y eso lo vamos a llamar reexperimentación. Una consecuencia directa de esta reexperimentación es el siguiente grupo sintomático que pide el DCM, que es el de evitación, ¿ya? Todos estos estímulos que yo les mostré, ¿cierto?, que activan la respuesta del miedo porque activan el recuerdo, obviamente la persona va a tratar de evitarlos, de no exponerse a ellos, ¿ya? El resultado en la práctica es que vamos a tener una persona cada vez más aislada porque cada vez más estímulos le van recordando el evento traumático, ¿ya? A eso lo vamos a llamar evitación, ¿ya? Yo les mostré, ¿cierto?, también que la amígdala queda hiperactivada, ¿cierto?, y poco regulada por el símbolo anterior. Bueno, esta amígdala hiperactivada, con todas sus eferencias, ¿cierto?, hacia sectores tanto del tronco encefálico como del cerebro más superior, junto con el estímulo extra de cada vez que se reactiva el recuerdo traumático, van a tener a un estado de hiperactivación fisiológica a esta persona, ¿vale? Eso va a tener hartas consecuencias a nivel orgánico. Se va a desregular el sistema de cortisol, ¿cierto? Se va a desregular el sistema del núcleo del locus coeruleus y de todo el sistema simpático, ¿ya? Y esta persona entonces va a estar constantemente con respuestas de miedo, con sobresalto exagerado, va a estar desconcentrado porque está hiperactivado el sistema adrenérgico, va a presentar insomnio. Las dos cosas combinadas generan un deterioro en la capacidad reparatoria muscular y van a haber dolores generalizados. La persona se va a presentar irritable por esta hiperactivación y pueden haber explosiones de ira, agresividad hacia otras personas, conductas autodestructivas secundarias por impulsividad, ¿cierto? Consumo de alcohol para intentar regular todos estos síntomas,
y también un estado de hipervigilancia y una capacidad mucho más fácil de generar crisis de pánico, ¿ya? Aquí hay dos, en el fondo, pitfalls, dos momentos de error que puede tener un clínico, ¿cierto?, en confundir el diagnóstico tanto con un trastorno de pánico como fijarse en las consecuencias, por ejemplo, en el consumo de sustancias y perder, no distinguir el diagnóstico basal que habría de estrés postraumático, ¿ya? A ese grupo de síntomas le llamamos hiperalerta, ¿ya? Otro grupo de síntomas importantes y que son consecuencias de la evitación por un lado y de la hiperalerta por el otro son lo que llamamos alteraciones negativas. Que en la práctica esta hiperactivación fisiológica va a ser sinaptotóxica, ¿ya? Las neuronas no están hechas para resistir cortisol en forma tan prolongada, no están hechas para resistir la hiperactivación que produce el sistema adrenérgico en forma tan prolongada, ¿ya? Y por otro lado, las conductas evitativas que van en el fondo restringiendo el mundo de esta persona que está asintomática, van a ser tóxicas en sus relaciones, ¿cierto? Y van a ser tóxicas en su percepción de bienestar subjetivo, ¿ya? Todo esto junto, ¿cierto? El estado inflamatorio hacia la sinapsis y el estado de deterioro social se parecen bastante a una depresión, ¿ya? Y ese es otro momento en que uno puede errar el diagnóstico, en que estos síntomas, como si fuera una depresión, uno los diagnostique como una depresión, perdiendo nuevamente lo que hay a la base, que es un trastorno por estrés postraumático. Finalmente, el último clúster, que es un clúster opcional, o sea, puede ser un especificador de síntomas y no es necesario que una persona lo tenga para que le declaremos un estrés postraumático, es el clúster de disociación, que el cerebro trata de resistirse sobre todo a los síntomas de hiperalerta y cada cierto tiempo intenta hacer un shutdown, un apagón generalizado de los sistemas que están sobreregulados y la persona eso lo experimenta como la incapacidad de sentir o un alejamiento de la experiencia del presente, ¿cierto? O la sensación de no estar presente o no estar dentro de su cuerpo. Y eso lo vamos a llamar síntomas disociativos, ¿ya? Todo esto en el fondo son las consecuencias de esta disregulación neurológica que se produce frente al estrés extremo, en que la amígdala impide que se almacene en forma saludable la memoria y que es una memoria disregulada por la hiperfunción de la amígdala y la hipofunción del cíngulo anterior, ¿ya? Ahí queda en el fondo todo muy redondito, ¿ya? El estrés extremo, por ejemplo, un politrauma que tenga consecuencias quirúrgicas, puede generar un estrés postraumático, que no sería una cosa extraña ni inexplicable, sino un fenómeno neurobiológico con un correlato conductual o clínico bastante claro y bastante lógico, ¿ya? ¿Y qué? Ya hasta ahora ustedes me podrían decir, ¿qué me importa esto a mí? ¿Por qué Reculé me está presentando de esto en mi reunión de los martes? ¿Ya? Veamos ahora entonces por qué el estrés postraumático es un problema en redes de salud, ¿ya? Lo primero es que las personas que presentan un estrés postraumático, el estrés postraumático se presenta como una morbilidad compleja, ¿ya? Es una patología puerta que antecede la aparición de otros diagnósticos, ¿ya? Todos los números que les voy a mostrar son en odds ratio, ¿ya? Y de un 5, ¿ya? Y más de 5 para la depresión mayor, para trastorno de pánico, para el consumo de alcohol, incluso un OR de 10 para el consumo de drogas, ¿ya? OR de 12 para trastornos de somatización, que son pacientes reconocidos como policonsultantes y por lo tanto de altísimo consumo de recursos médicos, ¿ya? Y de 24 para cualquier diagnóstico de cualquier dimensión de la salud, no solamente diagnósticos de salud mental. Lo cual ustedes, si están familiarizados con el OR como una medida de tamaño de efecto, se dan cuenta que estos son ORs en general muy altos. Uno suele ver ORs tan altos en clínica, ¿ya? Por lo tanto, tratar el estrés postraumático a tiempo podría ser preventivo en términos de consumo de recursos para el resto de la red de salud, ¿ya? Además, es una patología, entre comillas, muy comórbil. Ya digo entre comillas porque en el fondo cuando uno hace un diagnóstico por DCM, muchas veces aparecen comorbilidades entre enfermedades que más que una comorbilidad son la expresión de una disfunción única, ¿ya? Entonces, en Chile, por lo menos, en los estudios epidemiológicos, todos los pacientes que tienen un estrés postraumático cumplen además criterios para algunos trastornos de ansiedad, ¿ya? Y además es una patología que está muy asociada a empobrecimiento de quienes la padecen, ¿ya? Los pacientes con estrés postraumático tienden a tener ni siquiera la educación básica cumplida, ¿ya? Es peor que otros trastornos psiquiátricos en ese sentido. Es el grupo de diagnóstico
también estas son evidencias de Chile, ¿cierto? Los papers que les muestro abajo tienen la banderita por eso, es el grupo diagnóstico con peores ingresos y que además la incidencia se concentra en las edades productivas de las personas, ¿ya? Es una necesidad asistencial también porque es una morbilidad cara, porque son enfermedades que en general se asocian a tener más de un diagnóstico de salud mental, ¿ya? En términos epidemiológicos, el 4% de los chilenos ha sufrido un trastorno por estrés postraumático, o sea, es bastante frecuente. Y durante un año cualquiera, la incidencia, ¿cierto?, anual es de 2,4%. Esto sería mucho más alto en mujeres, que alcanza un 6%, ¿ya? Eso se traduce, más todo lo que yo les contaba antes de los gastos adicionales, ¿cierto?, en que se estima que el 12% de los consultantes en la atención pública, o sea, 1 de cada 9 pacientes, tiene un estrés postraumático. Lo que pasa es que la gran mayoría no se ha descubierto porque se han detectado algunos de estos otros problemas de salud mental que yo les mostré, o porque están consultando por algún síntoma biomédico no explicado, ¿ya? Muy frecuente y está a la base de algunos problemas clínicos bien comunes, como el policonsultante por síntoma médico no explicado, ¿ya? Por lo tanto, el estrés postraumático es un problema de salud en términos numéricos, está súper claro, ¿ya? Me podrían volver a decir, ¿y qué me importa a mí esto como cirujano? ¿Ya? Es un problema quirúrgico porque gracias al avance de la ciencia, gracias al avance de la cirugía, ¿cierto? El outcome hoy en día de un paciente politraumatizado en términos quirúrgicos no es un outcome de sobrevida o no sobrevida. Ya los pacientes están sobreviviendo. El outcome clínico actual es en calidad de vida. ¿Qué pasa después de sobrevivir? ¿Ya? Y en eso es crucial el concepto de calidad de vida asociada a salud, ¿ya? La sigla en inglés está ahí, HRQOL, ¿ya? Y que es un constructo complejo, ya es polidimensional, en que se incluye la percepción subjetiva de salud, ¿ya? La situación objetiva de salud, los riesgos adquiridos después de alguna patología, por ejemplo, el riesgo de caídas con las que queda alguien después polifracturado, el soporte social que percibe la persona, ¿ya? Y el estatus económico que puede o no cambiar después de un evento de salud, ¿ya? Hoy en día se ha visto que el outcome, ¿cierto?, a largo plazo, en términos funcionales y en términos ocupacionales de una persona politraumatizada, está muy influido por la calidad de vida asociada a salud, ¿ya? Aquí les muestro un seguimiento muy prolongado a 15 años, ¿cierto?, que se publicó el año pasado en la revista Injury, en que la calidad de vida asociada a salud sigue deteriorada 15 años después de un trauma severo. Aquí cuando yo hablo de trauma estoy hablando de trauma orgánico, ¿cierto?, no de psicotrauma, ¿ya? Y la severidad del evento traumático, la severidad medida con la escala ISS, que integra ¿cierto?, la severidad quirúrgica y la gravedad clínica del evento traumático, está asociado, ¿cierto?, en una dosis respuesta de la calidad de vida a 15 años de la persona, ¿ya? O sea, traumas más severos producen calidades de vida más deterioradas a 15 años, ¿ya? Las estrategias de tratamiento, propone este grupo de trabajo, ¿cierto?, es que debieran estar orientadas a mejorar el largo plazo, ¿ya?, de la calidad de vida asociada a salud, ¿ya? Y que proponen que estas intervenciones debieran iniciarse apenas el tratamiento a corto plazo de los pacientes politraumatizados ha sido completado. O sea, en términos súper concretos, yo reparo la fractura, suturo la lesión, ¿cierto? Y mi siguiente tarea es implementar las medidas que me permitan corregir esta pérdida en calidad de vida asociada a salud, ¿ya? Lo que tenemos entonces, claro, es que después de una lesión, ¿cierto?, voy a tener un deterioro en calidad de vida, ya asociada a salud. Y lo que no tenemos tan claro es qué pasa entre medio, qué es lo que explica que la lesión y la severidad de la lesión tengan ese resultado, ¿ya? Una posibilidad, y es lo que yo les vengo a mostrar hoy día, es que tenga que ver con el estrés postraumático, ¿ya? Aquí tengo un artículo también de estrés postraumático, consumo problemático de alcohol, ¿cierto? Y outcomes funcionales después de un trauma quirúrgico, ¿ya? Y fíjense que en este paper se muestra que la mitad
de los pacientes con cirugía por trauma presentaron criterios de estrés postraumático o de consumo problemático de alcohol un año después de la hospitalización. O sea, es bastante persistente y bastante prevalente como problemática en este grupo de pacientes, ¿ya? Una cosa bien interesante es que cuando se hacían regresiones para tratar de explicar esta asociación en el impairment funcional, ya en el deterioro funcional un año después de hospitalización, no dependía de ningún otro factor. No es que el estrés postraumático, por ejemplo, implicara menor asistencia a los servicios de salud y por lo tanto una peor evolución quirúrgica, sino que estaba directamente asociado. Y otro hallazgo muy interesante es que al revés, si uno consideraba el estrés postraumático, la capacidad de los otros predictores, como la severidad de la lesión, ¿cierto? Las enfermedades biomédicas preexistentes, perdían la asociación. O sea, pareciera que el estrés postraumático media el impacto que tienen esos factores previos sobre la severidad, sobre el outcome funcional, ¿ya? O sea, la severidad de la lesión pareciera impactar sobre la posibilidad del estrés postraumático y el estrés postraumático impactar sobre el funcionamiento y la calidad de vida a un año después del evento traumático quirúrgico, ¿ya? Y esto es importante porque eso no dependía de patología psiquiátrica previa, ¿ya? Sino que es una patología psiquiátrica adquirida por la lesión quirúrgica, ¿ya? Este paper en el fondo nos rellena esta duda que teníamos entre medio, ¿cierto? En que el estrés postraumático parece ser el mediador entre la lesión quirúrgica y el deterioro en calidad de vida asociada a salud, ¿ya? ¿Por qué debiera importar esta asociación? ¿Ya? O sea, ¿es lo suficientemente frecuente para que me preocupe a mis pacientes? Hay un estudio epidemiológico que es el que les muestro ahora, ¿cierto? En que de un total de 2.700 pacientes con trauma quirúrgico, ¿ya? De una muestra multicéntrica, ¿cierto?, de 69 hospitales, el 20%, esto es una figura un poco más conservadora que la anterior, pero no deja de ser un quinto de los pacientes presentaron a los 12 meses un estrés postraumático y otro 6% una depresión, ¿ya? Nuevamente es una altísima prevalencia, ¿cierto? 1 de cada 5 de los pacientes que ustedes vieron por trauma quirúrgico va a presentar a los 12 meses, o sea, bastante persistente, un estrés postraumático, ¿ya? Y los outcomes funcionales del tener un estrés postraumático versus no tenerlo en esta población postquirúrgica es bien importante, ¿ya? En términos de capacidad laboral, aquí hay uno de los outcomes que ellos mostraron, ¿cierto? Casi el doble de ausentismo laboral en aquellos que presentaron un estrés postraumático, ya independiente de la severidad quirúrgica de la lesión. De las conclusiones de estos investigadores, ¿cierto? La naturaleza y la severidad de la lesión física, ¿cierto?, no era suficiente para explicar la variación en los outcomes funcionales de los pacientes traumáticos, ¿ya? Ellos proponen que dada la severidad, la frecuencia y cómo hay una asociación directa entre la funcionalidad y la presencia de estrés postraumático, se debieran incorporar la investigación rutinaria, el hallazgo rutinario de estos pacientes como una complicación del evento quirúrgico, el estrés postraumático, ¿ya? Hasta ahí, en el fondo, yo esperaría que ustedes pudieran acompañarme, ¿cierto?, en esta idea de que es un problema en términos de las redes de salud, el estrés postraumático, pero también es un problema específicamente postquirúrgico, ¿ya? En que el paciente con estrés postraumático tiene un mayor riesgo de déficit funcional al año de evolución y que ese déficit funcional, si bien uno lo considera asociado a la severidad y a las comorbilidades médicas del evento traumático, la verdad es que esas parecieran impactar en el pronóstico a través de la presencia o no presencia de un estrés postraumático, ¿ya? Por lo tanto, se hace necesario tratarlo. La pregunta es cómo tratarlo, y eso implica un cuándo y un dónde tratar el estrés postraumático, ¿ya? Una de las primeras cosas que yo les tengo que mostrar es que el estrés postraumático es una anomalía en términos de salud pública, ¿ya? Lo que a nosotros nos enseñan los salubristas, ¿cierto?, es que a la izquierda tenemos un poco la pirámide de cómo debiera distribuirse la severidad del paciente, ¿cierto?, y el sitio de atención. Yo debiera tratar de mantener la mayoría de mis pacientes en una atención primaria,
solo algunos de los pacientes debieran pasar a un nivel secundario de especialidad o de complejidad, y el mínimo de los pacientes yo debiera tratar de llevarlos a la alta complejidad, ¿ya? Porque entre más cerca esté el paciente, ¿cierto?, de la alta complejidad, más caro se vuelve su tratamiento, ¿ya? Sin necesariamente cambiarle tanto el outcome. El estrés postraumático funciona al revés, ¿ya? Los costos se invierten y mientras más cercano al nivel de atención primaria se trata el paciente, más caro termina siendo para el sistema. Al revés, mientras más rápidamente yo lo lleve al nivel de subespecialidad, más costo efectivo va a ser el tratamiento. ¿Ya? Eso es contraintuitivo, es paradojal, pero así funciona, ¿ya? Sabemos, y es bastante obvio, ¿cierto?, que a más severo el estrés postraumático suele implicar mayores costos en salud, ¿ya? Los costos son a expensas de la atención primaria, no de servicios especializados, ¿ya? Y la costo-efectividad del tratamiento, a cualquier nivel de severidad de la enfermedad, disminuye mientras más cercano esté al cuidado de la atención primaria, ¿ya? Y este costo es dependiente del estrés postraumático, no dependiente de las comorbilidades, ¿ya? Lo más efectivo son las psicoterapias específicas, ¿ya? Por eso se requiere un nivel de complejidad superior. No cualquier psicoterapeuta puede intervenir sobre un estrés postraumático, ¿ya? La PTST es psicoterapia centrada en el trauma, ¿ya? Es altamente costo efectiva, ¿ya? Tanto así que el uso de fármacos es dudosamente costo efectivo, los resultados son ambivalentes, ¿ya? Y la costo-efectividad es válida cuando uno la mide no solamente sobre outcomes más gruesos, ¿cierto?, como mortalidad, sino que es costo-efectivo para calidad de vida, o sea, años de vida saludable corregidos por calidad de vida y corregidos por discapacidad por separado, ¿ya? La combinación, ¿cierto?, de tratamientos es comparable a la costo-efectividad en depresión. Lo subrayo porque en general las tomas de decisiones en salud es muy obvio que tratar la depresión es costo efectivo. Bueno, en estrés postraumático es igual de costo efectivo, o sea, debiera ser igual de prioritario en términos de dólar por salud ahorrado, ¿ya? ¿Qué pasa en términos farmacológicos, cierto? La psicoterapia está claro que es más costo efectiva que los fármacos en el estrés postraumático, y los fármacos se vuelven claramente costo efectivos una vez que se añaden a una psicoterapia, ¿ya? O sea, como para desbloquear, entre comillas, o para activar el efecto saludable y por lo tanto de costo efectividad en salud que tienen los fármacos, que son mucho más baratos de entregar que una psicoterapia, ¿ya? Necesito tener la psicoterapia de base, ¿ya? Por lo tanto se requieren ambos en los contextos complejos. Pero solo el fármaco es dudosamente costo efectivo, ¿ya? Bien, entonces, conclusión de esas evidencias de costo efectividad, se requiere psicoterapia y fármacos, ¿ya? ¿En qué momento se lo tengo que entregar al paciente? Este paper trata de un poco apuntar esa pregunta, ¿cierto? Cuándo hacer el screening y cuándo tratar a los sobrevivientes de trauma cuando están hospitalizados, ¿ya? La recomendación de expertos, porque en eso estamos en términos de evidencia actual, ese paper es del año recién pasado, la recomendación de expertos es integrar la provisión de salud mental al servicio quirúrgico, ¿ya? No considerar la derivación como la estrategia para estos pacientes, sino que la provisión de salud mental esté integrada al tratamiento quirúrgico, ¿ya? Proponen hacer un screening, ¿cierto? Evaluar e intervenir, ojalá en forma intrahospitalaria, y referir, o sea, dar un tratamiento adicional en términos psiquiátricos si es necesario, si no fue suficiente esa evaluación o intervención intrahospitalaria, ¿ya? Y fíjense que ellos sugieren que ese especialista al que hay que referir esté dentro también de la clínica outpatient, de la clínica ambulatoria quirúrgica, ¿ya? Vuelvo al slide inicial, ¿ya? La implementación de la detección sistemática y de tratamiento para estrés postraumático en el paciente de politrauma es racional. ¿Por qué es racional? Porque es muy frecuente, ¿ya? Es muy importante, ¿ya? Es importante en términos de outcomes. Es necesaria, ¿cierto? Porque está mediando los otros factores de riesgo para el outcome a largo plazo de funcionalidad, y lo más importante es que es costo efectiva, ¿ya? Intervenir sobre esto me ahorra dólares en salud, ¿ya? Ahora, ¿cómo pudiéramos llevar esto que yo les he mostrado al tratamiento de pacientes de politrauma? ¿Ya? La primera pregunta, que la recomendación de expertos tenía una opinión, ¿cierto?, que es dónde proveer. Yo les mostré, ¿cierto?, que
Por supuesto, cómo implementar esto va a depender del trauma unit, de cómo se esté formando y los recursos que tenga, pero a la hora de tomar esas decisiones, reforzar que el tratamiento es de subespecialidad, ya, o sea, tengo que tener especialista en psicotrauma, y que eso en general está poco disponible en cómo está organizado nuestro servicio público en Chile, ¿cierto? En los COSAM, que es como el nivel secundario en atención en salud, en general no están estos especialistas y además hay mucha latencia para poder derivar desde un servicio quirúrgico a un COSAM, ¿ya? Y además hace lógica que si el tratamiento del trauma físico severo, o sea, el politraumatizado quirúrgico, se le va a ofrecer en un trauma unit, ¿ya? Es lógico que también la atención de salud mental esté centralizada. Sería muy loco que estuviera dividido la atención de la secuela de salud mental respecto de la secuela de salud física, ¿cierto? Una se entrega en el nivel secundario, la otra se entrega en el nivel terciario. Eso solo desarticula la respuesta, ¿ya? Por lo tanto, centralizar el tratamiento es razonable, ¿cierto? Es racional, ¿ya? Y centralizarlo temprano es racional, ¿ya? O sea, no tener un sistema de derivación a la unidad de salud mental, ¿ya? El screening, y esto es válido para esto como para cualquier parte de la medicina, ¿cierto? El screening es benéfico solamente cuando yo tengo alguna estrategia de prevención secundaria. O sea, si yo voy a hacer un screening de gente que está en riesgo de desarrollar un estrés postraumático bedside, o sea, en el momento mismo en que lo estoy sacando de su urgencia quirúrgica, tengo que poder ofrecerle algo para bajar ese riesgo de progresar un estrés postraumático, ¿ya? Eso depende principalmente de factores de riesgo, ¿cierto? Y de los síntomas que presenta el paciente en el momento en que yo hago el screening, ¿ya? Y una distinción importante que se hace en las recomendaciones, ¿cierto? Es si voy a hacer el screening inmediata, ¿ya? Versus hacerlo durante el seguimiento postquirúrgico, ¿ya? En general pareciera ser más efectivo en términos del efecto neto que voy a tener en mi población, hacer el screening en el hospital mismo, más que en el fondo postergarlo al momento en que yo voy a hacer el seguimiento postquirúrgico, ¿ya? Importante es que los pacientes que van a hacer un estrés postraumático y que van a presentar disfuncionalidad a los 12-18 meses ya están sintomáticos en el momento en que están hospitalizados, ¿ya? Los síntomas de intrusividad, ¿cierto? Y de evitación, que yo les mostraba al principio cómo se ocasionaban, ya están presentes en aquellos pacientes en el momento de la hospitalización. Por lo tanto, uno puede hacer un screening de ellos en ese momento, ¿ya? Y haciendo el screening, ¿cierto? Decíamos que tiene lógica solamente si voy a intervenir. También está estudiado a nivel metaanalítico que hacer intervención temprana sí está recomendado después de una lesión, ¿cierto? Una lesión quirúrgica, para disminuir la incidencia tanto la incidencia del estrés postraumático como diagnóstico, pero también para disminuir la severidad de los síntomas que ya estén disponibles al momento en que hago la intervención, ¿cierto? Aquí estamos hablando de intervención ultra temprana, ¿ya? Por lo tanto, intervenir temprano, y eso tiene el corolario que hacer el screening temprano, sería basado en evidencia, ¿ya? Así es como deberíamos hacerlo. Una atención que esté centralizada, que sea ultra temprana, inmediatamente después de la resolución quirúrgica, y que, aparte de hacer el screening en ese momento para detectar a los de mayor riesgo, darle la intervención inmediata, ¿ya? Entonces, lo que sigue, dado que hasta ahí estamos todavía juntando evidencia, que ya está claro, por ejemplo, que intervenir tempranamente sirve, pero tendríamos que demostrar la utilidad en el servicio de cada uno, ¿ya? Yo les quiero mostrar un poco en estos slides finales cómo nos gustaría hacerlo en casa, ya como queremos hacerlo en el Sotero del Río. Lo primero es que nuestras estrategias para hacer el screening se van a centrar en una escala que se llama PCL, Post-Traumatic Checklist, ¿ya? Checklist de estrés postraumático, en su versión 5, o sea, responde a los criterios diagnósticos del DCM-5, ¿ya? Es lo que está más recomendado. Estamos revisando si vamos a aplicar para síntomas depresivos y ansiosos, además, escalas de Beck o una escala que se llama HATS, pero se centra nuestro screening en la PCL-5, ¿ya? No vamos a revisar las propiedades psicométricas de esto hoy día, nos excede de todas maneras, ¿ya? Y aquellos que detectemos queremos intervenirlos con formas modificadas de un tipo de psicoterapia que se llama EMDR, ¿ya? El EMDR es una forma de psicoterapia o una escuela de psicoterapia, si ustedes quieren, que tiene evidencia reconocida para el trastorno por estrés postraumático, ¿ya?
tiene evidencia en desarrollo para otros diagnósticos, pero para estrés postraumático ya estamos a un nivel de evidencia metaanalítica con seguimientos a 3 años, comparados directamente con otras intervenciones, ya combinado también con otras intervenciones tiene evidencia, y también en pacientes que tengan comorbilidad de estrés postraumático con otras patologías psiquiátricas. Todo eso está estudiado, está metaanalizado, ¿cierto? Y sabemos que el MDR es efectivo en eso, ¿ya? También está estudiado que se puede entregar en forma grupal y en contextos adversos. Ahí estamos hablando de, por ejemplo, en centros de acogida de víctimas de desastre, o en centros de acogida de inmigrantes, ¿cierto? Que son contextos en verdad súper precarios. Se puede entregar MDR en esos contextos, no se requiere un box bonito y en el fondo una gran complejidad en el setting en que tengo que entregarlo, ¿ya? Y actualmente es recomendación de primera línea de la Organización Mundial de la Salud, de la Organización Internacional de Estrés Traumático, de la Asociación Psiquiátrica Americana, del Veteran Affairs, los encargados de la salud de los veteranos de Estados Unidos, el SAMHSA también de Estados Unidos, el Instituto de la Excelencia en el Cuidado de Reino Unido, y en las guías canadienses, el único lugar que están como segunda línea, yo todavía no sé por qué, ya, porque todos los otros centros que les contaba están como primera línea el MDR, ¿ya? Hay un nivel de evidencia preliminar que a nosotros nos ha interesado, ¿cierto? Aquí, por ejemplo, les muestro una serie de casos de 86 pacientes en que hay una intervención única, ¿cierto? Abreviada de MDR en pacientes recién traumatizados. Este es un estudio en Israel. Hay trauma por accidentes de tránsito, ¿cierto? Pero también por trauma por terror, ¿ya? Y en el follow-up de 4 o 6 semanas, los pacientes se mantienen libres de síntomas, el cerca de 80% que respondió a esa intervención única, ¿ya? También hay otros papers un poco más grandes. Esta está muy reciente, ¿cierto? Desde el 25 de marzo de este año. Es un estudio multicéntrico, randomizado, controlado, con víctimas, en este caso no quirúrgicas, sino que víctimas de agresiones sexuales, que es de interés también porque es el tipo de trauma que más genera un estrés postraumático en la evolución espontánea, ¿ya? Y aquí todos los pacientes que fueron tratados, ¿ya? O sea, tuvieron una evolución completamente libre de estrés postraumático, ¿ya? Es un poco la misma lógica que tenemos nosotros, intervenir ultra temprano, ¿cierto? En este grupo, ninguno presentó un estrés postraumático, ¿ya? Entonces, ellos concluyen que puede ser una intervención costo efectiva, fácil de realizar, ¿cierto? Para prevenir en pacientes agudamente traumatizados la aparición de estrés postraumático. ¿Ya? La intervención modificada que queremos hacer se llama ASSIST, ¿ya? Es un tipo de modificación del MDR, ¿cierto? Porque nos interesa también en nuestro centro, es porque se puede formar al personal en forma a distancia, ya tiene una forma de enseñarse a distancia ya, lo cual hace mucho más fácil producir a este personal subespecializado, que yo les mostraba que es el más costo efectivo, ¿cierto? Y tienen formas de formación, o sea, de cómo enseñar a la persona a otorgar el ASSIST con menos prerequisitos por parte del personal de salud. O sea, hay una variante que solo se necesita ser profesional de la salud mental, puede ser psicólogo, puede ser psiquiatra, sin ninguna formación adicional en MDR, ¿ya? Por lo tanto, esto abarata la capacidad de producir al interventor que va en el hospital poder entregar este MDR ASSIST, ¿ya? Y también tiene variantes que están diseñadas para entregarse en forma de telemedicina, ¿ya? Que es algo que, ¿cierto?, la coyuntura del coronavirus nos ha tirado un poco en la cara, pero que también está estudiado en pacientes politraumatizados ya, en la entrega de telemedicina para el cuidado de salud mental en pacientes que tienen un trauma quirúrgico. La gran mayoría de los pacientes indica preferir este tipo de entrega de salud mental, ¿ya? Hace extra sentido, ¿cierto?, en estos pacientes que pudieran quedar con algún nivel de problema de movilidad, le reduciría los gastos al servicio en términos de no tener que implementar un sitio para entregar, ¿cierto?, la atención a los pacientes en términos de sala de espera, en términos de personal administrativo, sino que simplemente se entrega como telemedicina en este personal que se formó en ASSIST, que además tenía poco requisito previo para formarse, ¿cierto?, y podría aumentar la adherencia, ¿ya? Nosotros hablamos con el autor de este protocolo de intervención ASSIST, ¿ya?, el doctor Jarero. Él nos cuenta que
Hay protocolos de investigación ya realizados, ¿cierto?, en víctimas ultratempranas de desastres, de agresiones sexuales, sobrevivientes de cáncer, ¿cierto?, pero no hay investigación de estos protocolos en población posquirúrgica, ¿ya? Por lo tanto, la relevancia que tenemos de investigar y demostrar que esta intervención sirva es doble, por un lado por la ciencia, por el hecho de producir conocimiento, pero segundo porque estamos en una situación en que tenemos claro ciertas cosas sobre la necesidad de intervención en estrés postraumático, pero todavía no tenemos clara a nivel de evidencia cuál es la forma más racional de entregarlo. Hay que demostrar esto todavía, ¿ya? Entonces, ¿cómo nos imaginamos en forma gruesa hacer un screening universal a todos los pacientes del servicio del Trauma Unit, ¿cierto?, con PCL5, con la escala HATS, y partir haciendo un RCT de intervención, ¿ya? Randomizar a estos pacientes y que algunos efectivamente reciban el assist intrahospitalario o en el telehealth inmediato después del alta, ya no esperar al follow-up y más bien en el follow-up de la consulta quirúrgica al mes o más de la descarga del hospital, hacer una evaluación con el CAPS, que es el gold standard para detectar estrés postraumático, o de nuevo con la PCL5, para medir cómo esta intervención está previniendo este outcome de estrés postraumático que yo les acabo de mostrar, que cómo es deteriorante para los outcomes quirúrgicos funcionales también, ¿ya? Desafíos para implementar esto en un servicio, en términos materiales, son bien bajos, ¿ya? Los recursos humanos son lo más importante, en el fondo, generar interventores que sean capaces de proveer assist ahí mismo en el servicio quirúrgico, ¿cierto? Y para esto, de demostrar que esto sirve, generar un cuerpo de investigación que sean capaces de aplicar, ¿cierto?, el screening a todos los pacientes y hacer el follow-up a todos los pacientes y demostrar que lo que estamos haciendo está funcionando, ¿ya? Vamos por los 45 minutos de presentación. A mí me dijeron que teníamos 1 hora, ¿cierto? Así que recapitulemos lo que hemos visto hasta ahora. El estrés postraumático es un fenómeno biológico, ya es un resultado biológico frente a un estrés extremo que puede sufrir una persona. Se generan alteraciones de la corteza cingulada anterior, que se desactiva, y de la amígdala, que se hiperactiva, ¿ya? Por lo tanto, se va a producir un sesgo cognitivo-conductual hacia la experimentación del miedo y es experimentar memorias que son inespecíficas y se hiperactivan, ¿ya? Y clínicamente eso se ve en un paciente con reexperimentar de la memoria, evitar de estímulos que activen la memoria, una hiperalerta generalizada y síntomas depresivos, ¿ya? Resultado de todo lo anterior. El estrés postraumático aumenta los costos en salud, ¿ya? Es muy prevalente, ¿cierto? Vimos entre un 50, máximo, mínimo 20% en estudios epidemiológicos en el trauma postquirúrgico y es persistente, se sigue presentando al año, se sigue presentando al año y medio, ¿ya? Y empobrece el pronóstico de calidad de vida relacionada con salud, mediando la importancia que tiene la severidad de la lesión. O sea, lo grave que sea en términos quirúrgicos, nuestro paciente va a impactar sobre su posibilidad de tener un estrés postraumático, y ese estrés postraumático es el que va a impactar sobre la funcionalidad, ¿ya? Un servicio de trauma quirúrgico, por lo tanto, bien pensado, racionalmente pensado y con un foco en el outcome del paciente, debiera ofrecer un screening y un tratamiento para estrés postraumático integrado dentro del servicio. No debiera verse como un recurso que nos viene a prestar el servicio de psiquiatría, ¿ya? El estrés postraumático se trata en el nivel de su especialidad, ¿ya? Ahí es donde hay que proveer la atención, ¿ya? Y lo que se debe ofrecer para tratamiento es la psicoterapia, eso es lo que hay que ofrecerle a todo el mundo, ¿ya? Otras medidas como farmacoterapia hay que evaluar caso a caso, ¿ya? Y es racional ofrecerlo inmediatamente en la hospitalización, ¿ya? Lo que nosotros queremos hacer a nivel del Sótero, ¿cierto?, de nuestro querido hogar Sótero del Río, es hacer un screening por PCL5, hacer una intervención por este protocolo ASSIST, que es una forma modificada del MDR, que es a su vez una terapia basada en evidencia para estrés postraumático, hacerlo al lado de la cama del paciente, o si el paciente se alcanzó a ir de alta antes de que el interventor alcanzara a llegar, ofrecérselo inmediatamente por telemedicina, ¿ya? Y hacer un follow-up junto con el quirúrgico, ¿ya? Y ojalá demostrar la utilidad de esta intervención en un estudio clínico randomizado, porque eso todavía no existe, ¿ya? Eso es lo que yo les quería mostrar